Dios te bendiga. ¿Por qué David era un varón conforme al corazón de Dios? Según las escrituras encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 16, dice el versículo 1: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Según encontramos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que Saúl fue el primer rey de Israel y fue un rey que desobedeció a Dios en varias ocasiones. Dios le dio la oportunidad para él arrepentirse, pero encontramos que acá Dios manda a Samuel a ungir por rey a un joven llamado David. Según la palabra del Señor encontramos que Isaí era un hombre que tenía 8 hijos y el último de ellos era este joven llamado David. Pero David era un joven que quizá ante los ojos de sus hermanos, ante los ojos de su familia, era un joven un poco menospreciado porque quizá no tenía las características físicas de un guerrero y poder estar en batallas del pueblo de Israel. Pero encontramos que dice en el verso 10 del capítulo 16 de 1 Samuel, dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Encontramos cómo él estaba por allá con las ovejas y Isaí sabía que quizá no era él al que Dios estaba escogiendo. Quizá por eso él solamente hace pasar a sus 7 hijos, se da el desprovisto por su último hijo. Entonces Samuel sabía que Dios lo había mandado allí, y quizá Samuel sabía que había otro hijo de Isaí al cual quizá Dios había elegido. Pero él le pregunta a Isaí y le dice que si él tiene aún más hijos. Isaí le dice que aún está el menor, pero él está por allá cuidando las ovejas. Entonces es importante notar cómo David era quizá menospreciado por sus hermanos, y entonces Dios escoge a David porque Dios vio lo que había en David. Dios conocía cómo él podía obrar con David. Y es importante notar por qué es que David era un varón conforme al corazón de Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, David dijo: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Desde aquí empezamos a notar por qué David era un hombre diferente a Saúl. Saúl, desde el tiempo que él reinó, no le importó la presencia de Dios, no le importó el arca de Dios. No, a él lo que le importaba era la reputación, era cómo él era visto por las mujeres, porque él se enojó cuando David venció a sus 10,000. Decían las mujeres cantando: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl era un hombre que tenía un espíritu de celo hacia David, pero nos damos cuenta
cómo David se preocupa por la presencia de Dios, por el arca de Dios. El arca simbolizaba la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios en medio del pueblo. Y David dice, traigamos el arca de Dios, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Desde ahí notamos la diferencia de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él amaba la presencia de Dios. Él anhelaba la presencia de Dios en su vida. Y nos damos cuenta que en el capítulo 15 de Crónicas, allí mismo más adelante, en el versículo 1 dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Es importante cómo David, él no solamente hizo casas para sí, dice que él preparó un lugar para el arca de Dios. Él le levantó una tienda. ¿Cuántas veces nosotros hemos preparado un lugar para Dios en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, aquí está mi corazón? Yo me he preparado en este día para que tú recibas mi alabanza, para que tú recibas mi adoración. Es importante notar cómo David se preocupaba por la presencia de Dios, le preparó un lugar a la presencia de Dios. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Samuel aún lloraba a Saúl, pero Dios ya había preparado un nuevo rey para el pueblo de Israel. Un joven que él lo ungiría y lo prepararía para gobernar a su nación. Y es importante también notar en 1 Samuel capítulo 15, el versículo 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El versículo 30 dijo, respondió Saúl a Samuel y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Es importante notar que él no dice Jehová mi Dios, Jehová nuestro Dios, él le dice Jehová tu Dios. Pero es importante notar cómo Saúl se preocupa por su reputación. Él le dice, ven y te ruego que tú delante de los ancianos y delante del pueblo tú me honres. David no le importó que Dios lo había desechado. David se preocupó. Saúl no le importó que Dios lo había desechado. A Saúl lo que le importaba era su reputación. Pero es importante notar cómo la diferencia entre estos dos reyes, porque David cometió un pecado grave delante de Dios, que incluyó muchos pecados en ese solo que cometió. Pero es importante notar cómo David, él tenía un corazón diferente, un corazón conforme al de Dios, porque él le dice a Dios en el Salmo capítulo 51, David le dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira cómo David le dice a Dios, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué tremendas palabras las de David. Como él le dice, le expresa a Dios su sinceridad, que él en pecado había sido formado. Le dice que su pecado estaba siempre delante de él. Esa es una de las características más importantes del arrepentimiento. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra debilidad y traerla a los pies de Jesucristo, porque Él es el único que puede fortalecer nuestras vidas. Él es el único que puede ayudarnos. Si tú has pecado, si tú has caído de la mano de Dios, si tú te has soltado de la mano de Dios, Él no te ha soltado. Su palabra dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado para siempre, porque Jehová sostiene su mano. Él dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Ven a Él es el que puede restaurar tu vida y mi vida. Pero es importante reconocer primeramente nuestra debilidad, nuestro pecado, y decirle la necesidad de su presencia, de su espíritu en nuestras vidas, de cómo nos sentiríamos si su espíritu no estuviera con nosotros. Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos permitas ir, no nos saques de aquí. Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Hoy Dios nos dice lo mismo, si nosotros confiamos en Él, su presencia irá con nosotros y nos dará descanso, su presencia nos dará reposo, su presencia nos conforta. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero David anhelaba también estar en la casa de Dios. En el Salmo capítulo 27, versículo 4, David dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David anhelaba la casa de Dios. ¿Cuánto anhelas tú, cuánto anhelo yo estar en la casa de Dios? He ahí la diferencia de un corazón que es agradable delante de Dios y de un corazón que no es agradable, que no es grato delante de Dios. David confiaba plenamente en Dios. David pastoreaba ovejas y él sabía que él estaba allí para cuidar a esas ovejas. David expresa y se ve como una oveja delante de Dios y le dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. David le dice a Dios que aunque él ande en valles de sombra y de muerte, él no temería mal alguno. Él le dice a Dios, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Déjame decirte que la palabra de Dios no es para infundirte miedo. La palabra de Dios no es para que tú te atemorices. La palabra de Dios es para infundirnos aliento. La palabra nos infunde aliento, nos da esperanza. La palabra nos dice
que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He ahí la diferencia de David, de por qué era un varón conforme al corazón de Dios. Y esa expresión de que Dios dijo que David era un varón conforme a su corazón, la encontramos en Hechos capítulo 13 y el versículo 22. Dice: quitado refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por nosotros. Dios espera que nosotros seamos corazones agradecidos, de corazones que le adoremos en espíritu y verdad. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? Que no nos preocupe más nuestra reputación. Si hemos fallado, reconozcamos y vengamos delante de Dios. Él va a descubrir nuestro pecado. Yo le he fallado a Dios, pero Él ha sido fuerte, Él ha sido misericordioso y me ha levantado. Dios puede hacer lo mismo contigo. La Biblia dice que de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Levántate en el nombre de Jesús. Aún es tiempo de salvación, aún hay esperanza. Levántate en el nombre maravilloso de Jesús. Dios te bendiga.